En nombre de la doctora Mónica Guerrero Rendón, secretaria de Salud Departamental, damos un cordial saludo. Buenas noches. En el marco nacional de vacunación contra el COVID-19 para el día de hoy, 11 de marzo del 2021, con nuestro Facebook Live institucional Salud en tiempos de COVID, entramos a un conversatorio cómo avanza el Plan Nacional de Vacunación en Putumayo. Invitados, Vivian Segura, Subdirección de Salud Pública, Secretaría de Salud Departamental, médico anestesista del área COVID de la ESE Hospital José María Hernández, aquí en Mocoa, doctor Jacinto Duarte. También está con nosotros Cristina Marín, enfermera profesional de la Secretaría de Salud de Mocoa. Ella está frente al tema de vacunación COVID-19. El 18 de febrero del presente año se aplicó la primera dosis de inmunización en la ciudad de Sincelejo. En Putumayo, ciudad de Mocoa, se aplicó la primera vacuna contra el COVID-19 el día 22 de febrero al personal de primera línea del Hospital José María Hernández. A esta hora hacen enlace por nuestra página de la Secretaría de Salud Departamental, TV Selva en Leguízamo, Hospital José María Hernández, Gobernación del Putumayo y @Carlos Mauro Rosero. Resaltamos el apoyo de la doctora Cristina Hidalgo del área de salud pública por la coordinación con nuestros invitados para el día de hoy. En las cámaras Saúl Daza, en el sonido y en la transmisión. Quien les habla, Carlos Mauro Rosero, prensa de la Secretaría de Salud Departamental. Una vez más, buenas noches para todos. Doctora Vivian Segura, cuéntenos cómo avanza el Plan Nacional de Vacunación en Putumayo, que hoy cumplimos un año de pandemia. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, Carlos Mauro. Las dosis recibidas hasta el momento en el departamento del Putumayo de biológicos han sido 6.241 y las dosis aplicadas con corte a 10 de marzo 1.625, de las cuales de Pfizer, que son de 2 dosis y que necesitan ultracongelador y tiempo de atemperamiento para su aplicación, hemos recibido 768, y de Sinovac, que es de monodosis y necesita temperatura entre -2 y -8 para su almacenamiento, hemos recibido 5.473. De talento humano en salud, hemos vacunado 981 personas y adultos mayores de 80 años, 644. Estamos haciendo un engranaje y hemos tenido en cuenta la institucionalidad. Hemos trabajado de la mano con la policía, el ejército, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval o Armada, la Cruz Roja, Defensa Civil, los municipios, las empresas sociales del Estado, IPS privadas, con todos los líderes, juntas de acción comunal, los indígenas, que son nuestras poblaciones etnodiferenciales, las comunidades afro, las mujeres, las comunidades LGTBI, las comunidades campesinas, con nuestras mujeres, amas de casa, con comerciantes. Y quiero hacer hoy un reconocimiento muy especial al equipo de PAI, que trabaja incansablemente. Son profesionales que desde que iniciamos este plan de vacunación han estado allí, no solamente presentando informes, sino de frente a todo este plan de vacunación. Estos profesionales de la Secretaría de Salud son Sandra Chamorro, quien es la jefe referente encargada del área, Lenny López, Sandra López, que son 2 jefes que han estado muy al tanto de toda esta situación, Andrés Cadena, que maneja nuestra base de datos, el señor Germán Juajinoy, quien es el encargado de nuestro centro de acopio, Fernando Mora, nuestro conductor, que está desde muy temprano para recibir las vacunas, y Gerson Portilla. A ellos muchas gracias por todo su compromiso en cabeza de nuestra secretaria de Salud Departamental, la doctora Mónica Guerrero. Doctora Vivian Segura, cuéntenos cuántas fases o etapas hay para cumplir las metas propuestas por el Gobierno Nacional. Tenemos 5. Tenemos 5 etapas que se dividen en 2 fases. La fase 1 tiene la etapa 1, que es el 100% de los trabajadores de la salud de primera línea y los mayores de 80 años. En la etapa 2 están la población entre 60 y 79 años y los trabajadores de salud de segunda y tercera línea. Ahí
tendríamos vacunado todo el talento humano en salud. Continuaríamos con la etapa 3, que es el 100% de la población entre 16 y 59 años con comorbilidades. ¿Qué es una comorbilidad? Es una patología, una enfermedad de base, como diabetes, hipertensión, VIH, insuficiencia renal, entre otras patologías que pueden padecer los pacientes. También en esta etapa 3 se vacunarían a todos los profesores de básica y secundaria. Allí terminamos la fase 1. Continuamos con la fase 2. En la etapa 4 estaría el 100% de los cuidadores institucionales y la población en ocupaciones y situaciones de riesgo. Una vez terminada esta etapa, que para Colombia serían 4.910.000 personas, iniciaríamos la etapa 5, en la que se vacunaría la población entre 16 y 59 años, que sería ya el grueso de la población, 17.490.151 a nivel de Colombia. Esta distribución según las etapas también las tenemos proyectadas para cada municipio y en total para el departamento. De acuerdo a esas proyecciones y a los pacientes que van siendo cargados a las bases de datos, el Ministerio de la Protección Social va haciendo el envío de las vacunas. Doctora, para cumplir esto, ¿qué estrategias tiene aquí en el Putumayo? En este momento estamos trabajando con el municipio. El municipio está engranando a su Secretaría de Gobierno y a su Secretaría de Salud. También estamos trabajando con las ESE, quienes son las que finalmente deben hacer el agendamiento de los pacientes. Estamos trabajando con la policía, estamos trabajando con el ejército, estamos trabajando con los presidentes de Junta de Acción Comunal y con todas aquellas personas que tienen grupos con bases de datos que nos puedan colaborar a georreferenciar los pacientes y ubicarlos, porque el gran inconveniente que hemos tenido es que las bases de datos no siempre son de buena calidad. Aunque las EAPB han hecho actualizaciones de bases de datos, nuestra población es flotante y hay personas que cambian de celular cada mes, cada 6 meses, y así como la población tiene derechos, también tiene deberes, y uno de los deberes es que estemos actualizando ante nuestra empresa, hasta hacia nuestra EPS o empresa administradora de planes de beneficios, nuestros datos. Si cambiamos el teléfono, qué bueno que les digamos que cambiamos el teléfono para que cuando nos necesiten nos puedan ubicar y se pueda hacer el agendamiento. Muchísimas gracias. Doctora Cristina, tenemos la primera pregunta por Facebook. Sí, bueno, la primera pregunta es, si una persona no tiene priorización, ¿qué debe hacer? Debe informar a su empleador o debe informar a la EAPB, según corresponda, según quien deba subir esa base de datos, porque no está priorizada, si tiene comorbilidad o si es profesional de primera línea o en el caso que le corresponda a la etapa. Siempre tienen que revisar una plataforma que se llama Mi Vacuna. En esta plataforma está la priorización de cada uno de los usuarios y si no está de acuerdo puede ingresar allá para solicitar la priorización. Segunda pregunta. ¿No? Bueno, gracias, doctora Vivian Segura. Vamos con nuestro invitado, el doctor Jacinto Duarte, anestesiólogo del Hospital José María Hernández, que fue la primera vacuna que se realizó el pasado 22 de febrero en el Hospital José María Hernández con la presencia de la viceministra. Doctor Jacinto, cuéntenos, recordémosle más bien cuáles son esos síntomas de COVID, usted que ha estado frente en esa batalla. Gracias, Carlos Mauro. Para todos los que nos miran, nos escuchan en este momento, un saludo especial. Para mis compañeras también de aquí de la mesa, un saludo especial. Claro, los síntomas, Carlos Mauro, siguen siendo, ¿no?, los patrones, los síntomas principales cardinales que aparecen en esta etapa viral. Son fiebre, escalofrío, tos, ¿no?, fatiga en algunas ocasiones, dolores musculares, dolor de cabeza, cefalea, pérdida del gusto y pérdida del olfato,
conocido en nuestro gremio médico en la parte científica como disgeusia y ageusia y la falta del olfato, ¿no? También puede aparecer náuseas y en algunas ocasiones vómito, acompañado también en algunas ocasiones de diarrea. ¿Estos síntomas pueden cambiarse? Sí, pueden ser muy cambiantes. Esta enfermedad tiene muchas caras, ¿no? Puede comprometer algunos, no solamente el sistema respiratorio, sino también algunos otros órganos como lo son riñones, hígado, vasos, cerebro. ¿Quedan secuelas? Sí pueden quedar secuelas, claro. Secuelas, generalmente, la mayoría de secuelas que hemos visto son secuelas pulmonares, ¿no? De tipo fibrosis pulmonar, de tipo cicatrices a nivel de los pulmones que requieren y han llevado a que los pacientes inclusive tengan que tener oxígeno domiciliario, ¿no? Tengan que soportarse y apoyarse con balas de oxígeno en el domicilio. Bueno, ahora sí, cuéntenos cómo es la aplicación de una vacuna. ¿Cuántas dosis son? La aplicación de la vacuna, Carlos Mauro, son 2 dosis. La vacuna de Pfizer, que es bidosis, son 2 dosis. Una dosis cada 3 semanas, o sea, al día 20. Se está estudiando que probablemente se haga necesario una tercera dosis, ¿no? Dependiendo si es necesario, está en estudios en este momento la probabilidad de requerir una tercera dosis de refuerzo en una determinada época de la vida si llega a ser necesario. Usted es estudioso. ¿La vacuna está aprobada a nivel mundial? La vacuna, a ver, la vacuna a nivel mundial no se ha aprobado como tal, ¿no? La vacuna la FDA, la Federación Americana de Alimentos, que es quien aprueba y autoriza el uso de los medicamentos y estas vacunas, dio que se debía usar de emergencia, ante la pandemia, o sea, ante el compromiso de tanto enfermo a nivel mundial, dictaminó la emergencia a nivel mundial y aprobaron para que se use como emergencia, más no como aprobación. Esto se utilizó, pues no es así, Carlos Mauro, no es así que decir la aprobaron como emergencia, no, esto tiene unos lineamientos y ¿cómo te digo? O sea, miraron que eran más los beneficios que los riesgos que se corrían, ¿no? Entonces, ante que no había otra opción tampoco de tratamiento y de manejo para este tipo de pacientes, se aprobó bajo esos lineamientos el uso de la vacuna. Bueno, esta pregunta la he mirado en redes sociales y en notas que he leído. ¿Las 2 dosis de la vacuna también sirven para atacar las mutaciones del virus? Ejemplo, en el Amazonas, la nueva cepa. Entonces la pregunta es, doctor Jacinto, ¿las 2 dosis de vacuna sirven para la nueva cepa? Sí, efectivamente sí sirven. Está comprobado de que sí sirve para las mutaciones del COVID-19, de este coronavirus. Algunos científicos ya han estudiado y efectivamente la vacuna de Pfizer, que yo la he leído, pues que he estado revisándola, se han realizado algunos estudios para determinar y efectivamente sí sirve para las mutaciones que presente este Gracias, doctor Jacinto, ya vuelvo con usted. Le preguntamos a la doctora Cristina Marín, muy buenas noches. ¿Cuáles son esas estrategias para captar a los mayores de 80 años aquí en Mocoa? Bueno, muy buenas noches para los compañeros de la mesa y para toda la audiencia que en estos momentos está con nosotros. Desde el municipio de Mocoa se vienen realizando varias estrategias por parte de los actores del sistema de salud que estamos en estos momentos al frente del proceso de vacunación. Es un trabajo coordinado, lo estamos haciendo desde el nivel departamental, coordinado con la empresa que está en estos momentos, el Hospital José María Hernández, que es la institución, la IPS vacunadora, y también con las APB o las EPS presentes en el municipio.
El primer trabajo que se hizo, pues para tener la población de los 80 años, es a través de las EPS, ellas tienen sus bases de datos, y como municipio empezamos a hacer como un cruce con bases de datos que podemos tener. ¿Para qué? Para tener precisamente la información precisa de usuarios. En este caso es muy importante tener su contacto telefónico y su dirección de residencia. Entonces, esos cruces de bases de datos con CISBEN, hemos hecho también cruce de bases de datos con el programa Colombia Mayor. Estamos en estos momentos haciendo la gestión también con las empresas públicas de servicios para obtener como la información más certera, de pronto la más actualizada. También se está llevando a cabo unos procesos de abordar a la comunidad. Estamos programando una serie se hizo la semana pasada una serie de concentración para que con la participación de las empresas, de la CAPB, pueda el usuario acercarse y actualizar sus datos también. Ya lo llevamos a cabo la semana pasada en el Coliseo Ciudad Jardín. Este sábado vamos a estar en la vereda del Monclar y tenemos una programación en los diferentes barrios y zonas urbanas y también rurales para poder llevar a cabo esta actualización. Aparte de eso, la CAPB han dispuesto a través de sus redes, a través de la comunicación vía internet, unos enlaces donde el usuario puede acercarse y actualizar sus datos. O sea, quien tiene acceso en el municipio, el familiar, el hijo, el nieto, el vecino de este adulto mayor, puede colaborarles con ello para acceder a través de celular, a través de pronto de un equipo de cómputo, precisamente también acceder y dar la información real. ¿Se están haciendo perifoneos? Se está haciendo también perifoneo en el municipio. Desde hoy, jueves, viernes y hasta el día sábado, pretendemos que lleguen más adultos mayores de 80 y más añitos al hospital para ser vacunados. Como Secretaría de Salud Municipal, ¿cuál es esa ruta de vacunación para esas personas? Bueno, la ruta de vacunación es importante tenerla pues presente para quienes nos escuchan. Decirles que existe y estamos compartiendo unos teléfonos a través de 2 líneas que ha dispuesto el Hospital José María Hernández para que llamen a agendar. Les pedimos paciencia porque son 2 líneas telefónicas y de pronto si usted no le contestan, pues esperar el momento. Pero si no, usted también puede escribir por WhatsApp a esas 2 líneas telefónicas. ¿Qué necesita usted tener a la mano? Necesita tener nombres completos de la persona que se va a vacunar, necesita tener el número de documento de identidad, debe tener la fecha de expedición de la cédula, el número de contacto telefónico de quien va a ser el referente para que se vacune ese adulto mayor y también la dirección u ubicación de residencia. Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, las EPS, con la población que ellos ya tienen identificada, están haciendo un llamado a los usuarios de 80 y más años. Están llamando, están preguntando si desea recibir la vacuna para COVID-19, que es lo más importante. Si desea el usuario recibir la vacuna, entonces toman estos datos que yo les acabo de decir y será agendado. Con esta información la EPS le envía la información a la institución, al hospital, corroboran en el hospital, en el portal Mi Vacuna, que aparezca el usuario y se le da la cita para que asista. El día que asiste el usuario pues se está vacunando, actualmente es en el Hospital José María Hernández, ese es el punto de vacunación. Entonces el adulto mayor pues va con un familiar si lo requiere acompañar para que se vacune. ¿Nos puede informar cuáles son esas instituciones que están apoyando la captación de estas personas? Somos muchas. Está la Secretaría de Salud Municipal, están las EPS, está AICEMA, YAMAS, EMSANAR, 9PS, MEDIMAS, UNIMAP y también las de régimen especial de policía y ejército. Está también, hemos también coordinado y estamos adelantando acciones con la Iglesia Católica o con las diferentes iglesias también para que puedan dar a conocer en las misas o en sus encuentros precisamente las líneas telefónicas del hospital para que la gente llame y agende la cita. También con los líderes de juntas de acción comunal, ya hicimos también una reunión de un proceso de sensibilización con las comunidades indígenas
Vamos a hacer otro encuentro también con ellos para poder darle información y de este modo empezar pues a tener los usuarios canalizados al servicio de vacunación. Gracias. La gente está receptiva a través de Facebook Live en este tema tan importante como avanza el Plan Nacional de Vacunación en Putumayo. ¿Tenemos otra pregunta, doctora Cristina? Sí. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo darán inicio a la segunda etapa o cuándo estarán terminando de vacunar a las personas de la etapa 1? Primero tenemos que terminar con el grueso de la etapa 1, ¿no? En el departamento del Putumayo tenemos que terminar de vacunar a todos los profesionales de primera línea y adicional a eso a todos nuestros adultos mayores de 80 años. Una vez terminemos esta etapa con la resolución 303, podemos continuar la segunda etapa. Doctora Vivian, si una persona tuvo COVID, ¿se puede volver a vacunar? Dependiendo los criterios, ¿no? Hay determinados criterios que nos dicen si la persona se puede vacunar o no, porque si recibió terapia con anticuerpos monoclonales o con plasma de donante, tiene que esperar aproximadamente 90 días. ¿Quiénes deben vacunarse? Todas las personas deben vacunarse. Lo que no está comprobado científicamente es para menores de 16 años. Tampoco está comprobado científicamente que se puedan vacunar las madres gestantes. Perfecto. Háblenos sobre los ingredientes de las vacunas contra el COVID-19, por favor. Bueno, estas vacunas están compuestas por un ARN mensajero. Este ARN mensajero es una parte del virus, no es un virus vivo, no es un virus atenuado como las otras vacunas. Es una nueva investigación que se hizo precisamente por una mujer, que es la madre de esta vacuna, que lleva muchos años en la investigación, y es ácido desoxirribonucleico, ARN mensajero, que hace que se formen anticuerpos contra el coronavirus. Anticuerpos son como nuestras barreras de defensa contra ese virus que entra a nuestro torrente sanguíneo. Muy bien. Doctor Jacinto, ¿qué es importante para saber de las personas que van a recibir una vacuna? Es importante conocer que estos pacientes o que estas personas que van a recibir la primera vacuna o que vayan a recibir la segunda dosis, saber si tienen alguna alergia, si sufren de alguna alergia, saber si en la primera dosis sufrieron de alguna reacción alérgica severa. Si estas personas que recibieron la primera vacuna y tuvieron alguna reacción alérgica severa, no se pueden volver a vacunar, no pueden recibir la segunda dosis, ¿no? Se debe suspender, se debe parar, se debe solamente parar en la primera dosis y ya. También se debe saber si la persona al momento que va a recibir la vacuna presenta fiebre, mirar la etiología de la fiebre, el origen de la fiebre, de dónde viene esa fiebre, qué es lo que está pasando en el cuerpo, si tiene alguna infección adicional. Saber si la persona sufre de trastornos hemorrágicos o está tomando antiagregantes o anticoagulantes sanguíneos, saber si la persona también sufre de enfermedades autoinmunes o está tomando medicamentos que contribuyan a depresión inmunológica como los corticoides en altas dosis, saber si esta persona está embarazada o está lactando al momento de recibir la vacuna también y saber si ya se ha recibido pues la vacuna, o sea, saber si ya recibió una primera dosis de vacuna. Doctora Cristina, tenemos otra pregunta. Sí, está preguntando desde el Facebook Live, ¿por qué está tan lenta la vacunación en el Putumayo? Bueno, en la medida en la que se haga el cargue a la base de datos y los pacientes aparezcan en Mi Vacuna, se generan todos los reportes. Estos reportes se envían hacia el Ministerio de la Protección Social. Hay 3 páginas, está PayWeb, está Pisis y está Mi Vacuna. PayWeb maneja todas las personas que se han vacunado. Pisis maneja la base de datos en la que las EAPB o los empleadores suben a sus pacientes o a los usuarios que van a recibir la vacuna. Y en Mi Vacuna finalmente aparecen cuando el ministerio, después de hacer muchas cruces de base de datos, verifican que sí,
debe ser ese paciente el que pertenece a esa fase y debe recibir la vacuna. Una vez ellos tienen todas estas estadísticas, envían las vacunas hacia diferentes departamentos y hacia los municipios. Pero no es que desde la Secretaría de Salud nosotros les decimos, por ejemplo, tenemos aproximadamente 40.000 habitantes en determinado municipio, envíennos las 40.000. Eso no lo podemos hacer porque como la vacunación va por fases y va de acuerdo a agendamiento y va de acuerdo a las bases de datos, es imposible que nos manden la totalidad de las vacunas. Además que hay unas que requieren condiciones de almacenamiento especiales, como lo es la vacuna Pfizer, que necesita ultracongeladores, y no contamos con un ultracongelador en cada uno de los municipios, lo que haría muy difícil el almacenamiento de la vacuna. No depende de nosotros como departamento el número de vacunas que nos envían, porque eso va de acuerdo a una programación y a una planeación específica. Lo que sí estamos pidiendo como Secretaría de Salud Departamental es que tengamos en cuenta el parágrafo 5 del artículo 109 del 29 de enero de 2021, en el que dice que podemos romper las fases en el momento en que tengamos población que sea rural y rural dispersa. Es por eso que nos hemos demorado un poquito en enviar las vacunas a Puerto Leguízamo, teniendo en cuenta que es una población con una ruralidad muy alta, que son rurales dispersos, y es allí donde necesitamos gran cantidad de vacunas para llegar a esa población e idealmente hacer vacunación masiva. Tenemos otra pregunta, por favor, doctora Cristina. Sí. En el caso de las personas que padecen asma no especificada, ¿se pueden vacunar? Sí, claro. Sí, claro, las personas que tienen asma no especificada se pueden vacunar sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Bueno, cuando Disculpa, hablamos... Carlos Mauro, complemento. Para eso está un médico. Si me apoya mi colega, el doctor Jacinto. Durante la vacunación está un médico que está pendiente durante 30 minutos de los posibles efectos secundarios que pueda tener el paciente. Pero hasta ahora dentro del departamento no se ha presentado ninguna reacción adversa. Pero para eso está allí el equipo médico, y si el paciente llega a tener una reacción adversa, va a tener al profesional de la salud que va a estar muy pendiente de todo lo que le suceda. Doctor Jacinto, a esta vacuna le han salido mitos y leyendas. Muchos dicen que el componente es del mismo virus, que otros son elaborados por sangre, por vitaminas. Usted como profesional, ¿qué nos puede contar qué contiene esta vacuna? A ver, para complementar un poco lo que nos comentaba la doctora Vivian, la vacuna contiene el RNA mensajero de un virus atenuado, ¿no? No es el virus como tal, no es el COVID como tal. Cuando te vacunan, cuando recibimos la vacuna no nos están inoculando el virus, el COVID. No nos va a dar COVID porque nos vacunaron, no. Nos están inoculando el RNA mensajero ¿Qué es lo que hace? Es que el cuerpo, que nosotros produzcamos anticuerpos hacia ese RNA mensajero. Como es una proteína RNA, no entra al núcleo de la célula, no entra directamente al ADN de la célula, ¿ya? Entonces no se va a generar ahí anomalías a nivel del DNA. Otras cosas que contiene la vacuna, pues, Carlos Mauro, sacarosa, cloruro de sodio, cloruro de potasio. La vacuna debe tener un vehículo para que pueda ser inoculada intramuscular en el cuerpo de la persona. Y el vehículo es ese, ¿no? Sacarosa, algunos otros elementos como polietilenglicol, otros como hidrodecaldonoato, pero son vehículos que hacen que lleven el RNA. Científicamente preparados, porque mire que cuando llegó la vacuna el 22 de febrero, de la cual a usted lo vacunaron, una vez llegada tuve en reposo 2 horas. La gente piensa que llegó del avión y se la aplican. ¿Por qué ese reposo?
No, el reposo es, bueno, uno que tiene el protocolo que tuvo que hacer, ¿no? La vacuna viene directamente, se la puede aplicar, sino que antes de aplicar la vacuna, pues se deben establecer protocolos de seguridad, ¿no? Protocolos de seguridad, protocolos de que la vacuna no haya sufrido alteraciones a nivel de temperatura en el transporte, en el viaje y al momento de llegar, pues hasta el momento que se la pone, pero igual se la hubieran podido colocar al momento de... Doctor, usted recibió ya la primera dosis, la de Pfizer. ¿Puede recibir la segunda vacuna de otro laboratorio? No. Si ya recibimos la primera dosis de la vacuna de Pfizer, no podemos recibir una segunda dosis de una vacuna que no sea de Pfizer, porque aún esto está en estudios, aún no hay evidencia científica contundente que demuestre que una vacuna de otro laboratorio te complemente el refuerzo de lo que es la vacuna de Pfizer. Pero bueno, Pfizer son dos dosis. ¿Por qué otras vienen de una sola dosis? Pues, a ver, lo que pasa es que eso ya son cosas, o sea, dependiendo de la cantidad de la cantidad y de los estudios que hayan hecho, o sea, del estudio que hayan hecho en la población, ¿ya? Si le colocan, si está más concentrada, qué sé yo, menos, ¿no? O sea, sí. Esa parte, o sea, depende ya del laboratorio que la están haciendo. A lo mejor dentro de los estudios clínicos que hicieron, miraron, por ejemplo, el primer estudio clínico que hicieron fue con 20.000 personas en Estados Unidos. Entonces miraron en los estudios clínicos miraron que se producía una determinada cantidad de anticuerpos que iba a generar protección a esas personas que les aplicaban una sola dosis, eran monodosis. Entonces dijeron, bueno, ya con esto es suficiente para que una segunda dosis. Doctora Cristina, una pregunta. La persona que está afiliada al régimen de salud en el departamento obligatoriamente debe estar allá para la aplicación de la vacuna o puede solicitar su aplicación en otro domicilio. Lo puede solicitar en otro domicilio. Igual la IPS, que es la vacunadora, hará el reporte respectivo a la aseguradora o al EPS y sabrá pues dónde fue vacunada. Realmente pues se procura de que no se tenga una barrera. Lo más importante es que la gente pues conteste al llamado cuando va a ser vacunada para el agendamiento. Hay personas que se han llamado, por ejemplo, mayores de 80 años y más, y ellos dicen en estos momentos me encuentro en otra ubicación, están en algún otro municipio. Entonces se les sugiere precisamente pues que hagan el llamado. Cada municipio tiene sus líneas, tenemos todos, en cada municipio hay una institución que está vacunando. Puerto Asís, si no estoy mal, doctora, es también la única que tiene 2 puntos de vacunación, que es la Clínica Putumayo y el hospital local. La Clínica Putumayo, qué pena te interrumpo, está próxima a aperturar su punto de vacunación. Ya trajeron toda la documentación de calidad, porque para abrir un punto de vacunación tiene que cumplir con todas las normas de habilitación. Tengo entendido que mañana se va a hacer la visita por parte de la Secretaría de Salud Departamental y si todo está en regla ya podrían empezar a vacunar también y sería un gran apoyo para la empresa social del Estado Hospital Local. Doctora Cristina, tenemos otra pregunta, por favor. ¿Existe plan B si se va la energía para mantener en cadena de frío las vacunas? Bueno, primero también que querría, de acuerdo a esa pregunta, contextualizar cómo se hace el envío, cómo es la logística y qué pasa si se va la luz, ¿no? Generalmente envían una solicitud para que nos hagamos presentes para recibir la vacuna la noche anterior del envío. Esa noche se hace la logística por un grupo que se llama Jornada de Vacunación, a donde se invita Procuraduría, Contraloría, Policía, Ejército, todos los entes de control, Defensoría del Pueblo, para que estén pendientes para la logística durante el transporte en el centro de acopio para el conteo y luego para la distribución hacia cada uno de los municipios. Cuando llegamos al aeropuerto por estas vacunas, se toma una foto del responsable de la Secretaría de Salud que va a recibir esas vacunas y del encargado de la autoridad competente. Generalmente es la policía. ¿Para qué? Porque si se pierde alguna de esas vacunas durante el traslado, esas personas van a ser las responsables de la pérdida de esa vacuna en la cadena de custodia. Ese es el protocolo, por eso se toma la foto. Generalmente esas fotos no van a los medios porque es lo que menos interesa, lo que nos interesa es distribuirla finalmente.
Luego, esas vacunas son custodiadas dentro del casco urbano con la policía y en la vía con el ejército. Llegan al centro de acopio. El centro de acopio es donde se encuentran todos nuestros refrigeradores con condiciones para el plan ampliado de inmunización, y allí están presentes Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Contraloría, un representante de la Secretaría de Salud Departamental y almacén. ¿Para qué? Para hacer conteo de cada una de las vacunas y almacenarlas dentro de las condiciones que ellas lo requieren. Posterior a eso, cuando se hace la apertura de la caja en la que vienen con un data logger. Ese data logger nos dice qué temperatura tienen las vacunas en el interior de la caja, y adicional a eso, con un termómetro se toma la temperatura de las pilas que van por fuera de la caja. Luego de eso se hace el almacenamiento de las vacunas dentro de los refrigeradores. En caso de ser Sinovac, se introducen en los refrigeradores normalmente entre -2 y -8 grados centígrados, y en caso de ser vacuna Pfizer, que necesita ultracongelador, si no se va a distribuir el mismo día, lo que se hace, y no tenemos el atemperamiento de 5 días para ponerla, se puede ubicar dentro de hielo seco dentro del congelador, máximo por 5 días. Posterior a eso ya se hace la distribución hacia cada uno de los municipios de acuerdo al porcentaje de usuarios que se hayan subido a la base de datos. Es decir, que en los municipios más pequeños, donde hay menos población, llegan menos vacunas, y en los municipios donde hay más población y hay más personas cargadas en las bases de datos, llegan más vacunas. Para esto, cada una de las empresas sociales del Estado y de las instituciones privadas que vayan a vacunar deben tener unas pólizas de transporte y pólizas para el biológico. Además de estas pólizas, deben contar con una red de frío. Esa red de frío es verificada por la Secretaría de Salud Departamental a través de su área de habilitación para que cumplan con las normas. Y una de las normas es que todas cuenten con fluido eléctrico, y para eso deben tener una planta. Y eso se certifica dentro de la visita de habilitación para que en el caso de un corte de energía se enciende esa planta para que las vacunas nunca pierdan su temperatura de almacenamiento. Ese es el protocolo. Gracias. Tenemos otra pregunta, doctora Cristina, por parte de las personas que nos están contactando a través de Facebook. Sí, Carlos Mauro. ¿Qué actividades se han desarrollado con los pueblos indígenas para que sus comunidades acepten vacunarse? En este momento tenemos 2 enlaces de pueblos indígenas. Hace poco se contrató uno nuevo. En la actualidad, desde hace ya más de una semana, hay 3 que están trabajando con los gobernadores, con los taitas, con las comunidades. Pero también tenemos que tener en cuenta que por usos y costumbres ellos deben definir si se vacunan o no lo hacen. Pero no hemos visto un rechazo en un porcentaje alto a la vacunación por parte de estos pueblos, no. E incluso hemos visto que durante las reuniones que tienen, ellos son juiciosos, y como también tienen que enviar fotos de las actividades que se hacen al Ministerio del Interior, hemos visto que guardan sus medidas de bioseguridad, se ponen sus tapabocas, hacen su lavado de manos, y de pronto también es un mito que muchos no quieran vacunarse, porque muchos sí quieren hacerlo, y es muy poquito el porcentaje de comunidades no diferenciales que no está de acuerdo. Muchas gracias a las personas que están conectadas. Otra pregunta, doctora Cristina. Es para complementar, sí, lo que dice la doctora Divian. En el municipio de Mocoa, pues nosotros también ya hicimos el abordaje con comunidades indígenas. Aquí en Mocoa hay alrededor de 23 a 26 cabildos. A través de la mesa que ellos tienen, pues se les extendió la invitación. Estuvimos precisamente reunidos ayer, pero de los 23 a 26 pues nos acompañaron solamente 6 representantes. Por eso ya establecimos de nuevo con ellos el compromiso y la comunicación para poder extender este mensaje a los demás gobernadores.
realmente tienen el interés en muchos de ellos en saber que quieren aceptar la vacuna. Lo que sí observamos es que ellos tenían todavía como dudas, ya explicando cómo estamos llevando a cabo este proceso, ellos logran entender, generalmente están ubicados y lo que sí nos han manifestado es que quisiera que esa vacuna se lleve a cabo en territorio. Parte de nuestra función es sensibilizarlos, darles a conocer, esta es una información en salud, es nuestro deber ser informar, y ellos como representantes deben saber comunicarle a su comunidad y ponerse de acuerdo en este sentido si reciben o no la vacuna, porque respetamos como todo ciudadano el derecho a no recibirla. Sin embargo, están en territorios y creo que ese es el trabajo que vamos a hacer, llegar a sus comunidades. Doctora Divian, si no estoy mal también por el decreto 109, en el parágrafo 5 dice precisamente que comunidades indígenas en ruralidad también pueden abordarse, de hecho, la vacunación en todas las etapas. Entonces esperamos continuar el proceso con ellos de sensibilización, de acercamiento, para que informen a la comunidad. Realmente la principal barrera que tenemos todos es la desinformación, porque no es solamente la comunidad indígena, es la comunidad en general frente al proceso de la vacuna. Pero creo que estos espacios y este proceso ha permitido que desde las diferentes instituciones precisamente estemos dando la información clara. Muy bien. ¿Tenemos otra pregunta de las personas conectadas? Doctora Cristina. En este momento, Carlos Mauro, contamos con 13 auxiliares indígenas que están haciendo sensibilización en todo el departamento. Y quisiera citar el parágrafo que nos decía la doctora, es el decreto 109 del 29 de enero de 2021 en su capítulo 2. Y dice en su parágrafo 5 que atendiendo las diferencias de acceso efectivo a servicios y aplicando los principios de equidad y justicia distributiva entre las poblaciones urbanas y rurales, de acuerdo a lo establecido en la Política de Atención Integral en Salud País, en los ámbitos territoriales dispersos, como es el caso nuestro, con alta ruralidad y en los resguardos indígenas, se podrán unificar fases y etapas con el fin de garantizar la vacunación de la totalidad de la población, objeto del Plan Nacional de Vacunación. Doctora Cristina, ahora sí. Bueno, ¿qué plan se ha pensado cuando el adulto mayor está postrado o tiene alguna discapacidad para poder llegar al punto de vacunación? ¿Puede ir a vacunar a domicilio? ¿Se va con compañía de personal médico? ¿Qué se debe hacer? Sí, así es. En este caso, precisamente cuando el usuario va a agendar su cita de vacunación, va a recibir una orientación y una serie de preguntas. Dentro de esas están algunas relacionadas al estado de salud y precisamente a la condición si se puede o no desplazar al punto de vacunación. Las personas que manifiesten que no pueden desplazarse por su condición de salud y estén postrados en cama o sea de difícil, digamos, movilidad, precisamente se las identifica y luego se va a empezar a hacer con la población de 80 y más años, precisamente la búsqueda donde estén ubicadas. Lo importante es georreferenciarlos precisamente para saber dónde están y en qué condiciones se encuentran. Entonces, cuando llamemos a agendar, demos la información veraz, clara, precisamente para conocer estas situaciones. Ellos, en este caso, se llegará a su vivienda, se llegará a donde ellos residen. Mocoa es pionero en un tema de vacunación contra el COVID. Doctora Cristina, usted como enfermera profesional de la Secretaría de Salud Municipal en el tema de vacunación COVID, ¿qué mensaje le envía a las personas mayores de 80 años para que apoyen esta vacunación? Pues a las personas mayores de 80 años y precisamente a los familiares. Sabemos que nuestros abuelitos, nuestras abuelitas están ya a sus 80 años generalmente al cuidado de un familiar. Que tengan la información que nos brinden, en primer lugar, sea la información de su contacto telefónico, de quien cuide, de quien pueda dar la información de ese adulto o de esa persona que se va a vacunar. Porque hemos encontrado que llamamos y a veces nos contesta la persona, es el abuelito o la abuelita, y ellos ya no logran a veces comprender esta información. Que estemos los cuidadores, porque ya somos los hijos, somos nietos, somos la familia, los cuidadores de los adultos de 80 y más años.
que estemos pendientes, que podamos tener la información para poderlos agendar y que los puedan acompañar en el proceso de vacunación. Creemos que de pronto existe la ansiedad, ¿no? La vacuna llegó, ¿qué va a ser? Entonces es importante, como ya nos lo aclara acá el doctor Jacinto, que es una vacuna muy segura, es eficaz, entonces la invitación esa es a que se vacunen. Realmente a veces no es el responsable del cuidado del adulto, a veces manifiestan no lo voy a hacer vacunar, pero entendamos que dentro de la priorización la primera fue de acuerdo a la edad y se tiene en cuenta que a mayor edad hay mayor riesgo, no solo de enfermar por COVID, sino riesgo precisamente a morir, y es lo que no queremos. Acordémonos que en pandemia los que principalmente se pidió que se quedaran en casa eran las personas adultas mayores. Entonces la vacunación, de hecho, están priorizados en la primera etapa. Eso significa que para nosotros es importante que las personas de 80 y más años se vacunen, ¿sí? Porque ellos son el legado, son la presencia de muchas generaciones y aún los queremos tener a nuestro lado. Bueno, entonces, doctora Cristina, ¿qué estrategias va a tomar el municipio para depurar datos, georreferenciar y ubicar a las comunidades? Pues este es un trabajo que realmente lo estamos tomando desde esta primera etapa, pero la invitación es que toda la población, ahorita vamos con 80 y más años, pero toda la población se acerque a su aseguradora, a su EPS, que acuda a estas jornadas de actualización de datos para que precisamente brinde la información clara y oportuna. ¿Qué más vamos a hacer nosotros? Precisamente con otras bases de datos de muchos otros programas vamos a seguir cruzando información. Estamos y seguiremos haciendo mensajes a través de redes, mensajes a través de perifoneo, a través de medios radiales, a través de estos espacios también directos que podamos tener la información de la comunidad. Es importante que entiendan que este proceso y la vacunación es gratuita y es un servicio que tenemos en estos momentos pues, para protegernos contra el COVID-19. Entonces esperamos precisamente reunirnos la parte del sector salud y empezar a trabajar en estrategias. Esto es de estrategias, son estrategias comunitarias, son estrategias institucionales, son estrategias de sistemas de información y es donde más vamos a poder avanzar. Creemos que lo vamos a lograr con el compromiso no solo de las instituciones, sino también de la comunidad, porque el llamado es para ellos, para que se vacunen. La salud es responsabilidad de todos. Claro, así es. Tenemos una pregunta por parte de las personas conectadas, doctora Cristina. Sí. Quisiéramos saber, doctora Divian, ¿qué pasa con las segundas dosis al llegar para el departamento de Putumayo? Bueno, doctora, me acaba de llegar una información por parte del Ministerio de la Protección Social a través del doctor Alberto Martínez, que es nuestro padrino para el departamento del Putumayo, y me dice que según la resolución 294 llegarán 174 segundas dosis que fueron las reportadas en la aplicación del primer envío que se realizó. Las instrucciones al respecto es que no se debe abrir la caja. Si la caja que contiene hielo seco, esa caja no se debe abrir. La temperatura se conserva hasta 72 horas. Luego de las 72 horas se puede pasar a las neveras entre -2 y -8 grados centígrados por el atemperamiento, y desde allí se empieza a contar 5 días para su aplicación. Generalmente ese lapso entre la primera y la segunda vacuna es de 21 días y ya próximamente le corresponde. Precisamente ahorita estábamos haciendo las cuentas con mi colega, el doctor Jacinto Duarte, y cuénteles, doctor, acerca de lo... Sí, estábamos precisamente sacando las cuentas ahora detrás de cámara. Y ya tenemos 16 días, ¿no? de la primera vacuna que se me aplicó en el Hospital José María Hernández. Ajá, ya estamos a 4 días. Está garantizada la suya. A 4 o 5 días, a 5 días exactos, pues cumplidos, pues para aplicarnos la segunda. ¿Se la va a hacer aplicar al mismo lado o al otro lado? Al otro lado. Al otro lado. Al otro lado. Doctor Jacinto, bueno, si una persona vacunada queda con inmunidad de por vida. No. En el caso suyo. No, que yo me vacune y que me haga aplicar las 2 dosis no significa que vaya a tener inmunidad de por vida.
Esto solamente lo dirá el tiempo y los estudios clínicos, los seguimientos que se hagan desde el punto de vista científico y los ensayos dirán si realmente hasta cuándo vamos a tener inmunidad. Eso quiere decir que tenemos que seguir cuidándonos. Que tenemos que seguir cuidándonos, claro. ¿Estás de acuerdo que en Colombia existe un laboratorio que fabrica esta vacuna? Sería lo ideal, ¿no? Para comprarla aquí y que la plática se quede en casa. ¿Tenemos otra vacuna? Bueno, esta pregunta, doctor Jacinto. ¿Cuáles son los efectos secundarios de esta vacuna? ¿Usted ha tenido alguna reacción? ¿Ha podido dormir tranquilamente? ¿Su trabajo está cumpliendo normalmente? Cuéntenos eso. A ver, los que están descritos en la literatura son muchos, ¿no? Aparecen ahí dolor muscular, dolor en el sitio de la aplicación, enrojecimiento en el sitio de la aplicación, escalofríos, fiebre, náuseas, ¿no? Inflamación de ganglios linfáticos, entre otros. Los que yo tuve, los que me sucedieron a mí, fue un dolor en el sitio de aplicación al día siguiente de la vacuna. Al día siguiente, en horas de la tarde, tuve dolor en el sitio de aplicación, decaimiento. Tuve un poco de decaimiento y unas ligeras náuseas. ¿Pero usted reposó media hora? Sí, no, estoy hablando del día siguiente, al día siguiente, ¿no? Pero pues síntomas muy leves, ¿no? Dolorcito normal, pues estamos vivos, sentimos la aguja, entonces es normal, ¿no? Una aguja, entonces dolor en el sitio de la aplicación al día siguiente. Perdón, Carlos Mauro. Y doctor, estos son los efectos esperados, ¿no? Sí. Generalmente, digamos Sí. que lo que usted sintió es lo que generalmente puede producir una vacuna, no es algo citado como anormal o algo que se le va a quedar permanente. Como hay niños que también se les irrita. claro, sí, desde- No se difiere, pierden. no los difiere niños, las mucho vacunas los de la niños. vacunación regular, no difiere mucho. Exacto. Generalmente hay este tipo de sintomatología. ¿Y qué podemos hacer para Correcto. disminuir esos síntomas? Podemos aplicar un paño limpio y frío, húmedo sobre el área, que esté muy bien limpio, sin hacer presión, nunca ejercer presión. Puede ejercitar o usar su brazo normalmente. Y es importante que se utilice ropa liviana, que no sea ropa ajustada sobre el área de la aplicación y beber bastante líquido. Doctor Jacinto, usted siempre está en la primera línea en la sala COVID. ¿Por qué no nos habla cuál es el proceso cuando una persona o un paciente por COVID ingresa a esa área de COVID? ¿Cuál es la atención médica? ¿Qué es el procedimiento? ¿Qué es lo que hace un paciente cuando usted lo recibe? ¿Cómo es? A ver, en cuanto llega el paciente al área de COVID, Carlos Mauro, hemos tenido todo tipo de paciente. El paciente que llega con síntomas leves de COVID, el paciente moderadamente enfermo de COVID y el paciente gravemente enfermo de COVID, ¿no? Entonces, hemos tenido el paciente que llega gravemente, severamente enfermo, que nos toca de una pasarlo para la unidad de cuidado intensivo, a ponerle oxígeno y a intubarlo, porque es un paciente que se demoró mucho en consultar, que se estuvo automedicando, que estuvo con tratamientos alternativos de pronto no efectivos en el domicilio, usando a lo mejor oxígeno al domicilio, entonces llega en un estado totalmente desfavorable al momento de la consulta. También tenemos el paciente moderadamente enfermo y el levemente enfermo. Estos pacientes, el leve y el moderado, son recibidos por una enfermera auxiliar, una enfermera jefe y un médico en un consultorio donde se hace el respectivo interrogatorio, donde se les analizan los síntomas, desde cuándo le empezó la enfermedad. Para eso es importante saber desde cuándo le empezó la enfermedad, para mirar en qué día del ciclo viral está cursando, para saber si apenas le comienzan los síntomas, apenas comienzan los días y los síntomas son leves o son ya moderados o son avanzados, para tener más o menos un pronóstico de cómo va a ser el desenlace de la enfermedad de la persona. Una vez establecido el diagnóstico de COVID, que también se corrobora pues no solamente con con la clínica, también con las imágenes diagnósticas y de apoyo con el laboratorio, con la prueba PCR, con el antígeno, ¿no? Una vez establecido el diagnóstico, pues se pasa a evaluar
si el paciente necesita quedarse en observación para el tratamiento de los síntomas o va a requerir hospitalización. Si el paciente va a requerir hospitalización, entonces se hace la orden de hospitalización, el paciente ingresa, si es hombre pues a sala de hombres, si es mujer pues a su respectiva sala. Si es embarazadita, pues a su respectiva sala de embarazos, porque allá tenemos el respectivo pabellón para cada paciente. También tuvimos un paciente pediátrico en estos últimos días. En el mes pasado tuvimos un paciente pediátrico como de 2 añitos de edad. También lo tuvimos hospitalizado porque salió con un antígeno positivo. Y se hace la respectiva atención por parte del médico general, quien le interconsulta el paciente al médico especialista, en este caso pues el médico internista, el médico anestesiólogo que está de apoyo para la parte de unidad de cuidado intensivo, o al intensivista cuando contamos con este personal. Doctora Cristina, tenemos otra pregunta de los conectados en Facebook. ¿Estamos preparados para vacunar de manera ágil para las siguientes fases? ¿Tenemos un buen número de vacunadores o tenemos que buscar apoyo en otras instituciones? Siempre es importante contar con el apoyo de nuestras empresas sociales del Estado, con la red de frío con la que cuentan y con los profesionales encargados de PAI. Y adicional a eso, sabemos que contamos con 10 puntos de vacunación en cada una de las S y 3 en el Alto Putumayo, contamos con 13. Estamos próximos a hacer habilitación de Clínica Putumayo. Vamos a verificar cómo están las condiciones también del Ejército y la Policía para que puedan vacunar también a su población, y creería que estamos preparados para continuar con esta jornada de vacunación. Estamos llegando a la parte final. ¿Cómo avanza el Plan Nacional de Vacunación en el departamento de Putumayo? Doctor Jacinto, interesante el tema que usted estaba tocando últimamente. Bueno, llevamos un año de pandemia. Esto ha generado problemas de salud mental. Muchas personas se mueren de susto al no poder respirar. ¿Usted ha visto morir gente en el hospital? Sí, claro. Nos ha tocado ver morir gente, ver morir personas. ¿Qué recomendación damos a la gente? Ante todo la tranquilidad, ¿no? Tranquilidad, serenidad. He tenido que ver irse grandes amigos, muchos amigos, y aprovecho en este espacio para mandarles de mi parte un saludo de condolencias a todas esas personas que perdieron un ser querido, que perdieron un familiar en esta pandemia. Yo sé que es una situación compleja, muy duro, que solamente la familia lo entiende. Carlos Mauro, esto nos ha afectado. Esto nos ha afectado duro. Eso no solamente a las áreas administrativas, a nosotros como asistenciales, cómo hemos luchado, auxiliares de enfermería, enfermeras, jefes, médicos, especialistas, hemos luchado, y en ocasiones nos hemos sentado a reflexionar y a recapacitar por qué la pandemia. Créeme que se ha llegado a ese momento. Doctor Jacinto Duarte, muchísimas gracias. Doctora Cristina, también muchísimas gracias. Cerramos con la doctora Vivian Segura. ¿Qué consejo enviamos a la gente? Por favor, adicional a la vacunación, necesitamos que continuemos con las medidas de bioseguridad y autoprotección. Es importante que continuemos con el uso de tapabocas, con el distanciamiento social y con el lavado de manos. Que no nos pase que por reunirnos con unos amigos o con nuestros familiares a celebrar un fin de semana, en la semana siguiente resultemos con nuestro abuelito, nuestra abuelita o con nosotros mismos dentro de una institución de salud en urgencias conectados a oxígeno porque no podemos respirar. Yo creo que en la medida que esta jornada de vacunación continúe y ya toda la población pueda estar vacunada, en la medida en la que el Ministerio de Protección vaya haciendo las recomendaciones, ya podemos ir paulatinamente llevando una vida normal. Pero hasta ahora lo ideal es que continuemos con todas las medidas y las precauciones necesarias para que no nos contaminemos. Doctora Cristina Marín, por favor, su despedida. Invitar a toda la comunidad de Mocoa y del departamento del Putumayo para que actualicen sus datos, para que podamos tenerlos cargados en las bases de datos y puedan acceder a la vacunación.
que tenemos ya en Colombia y tenemos en el departamento este aliado para la salud, es la vacuna. Yo creo que todos estábamos esperando de una u otra manera que saliera algo al mercado para que nos podamos prevenir y podamos minimizar el contagio por COVID-19. Ya la tenemos. Que nos informemos bien, las personas si quieren información clara, accedan a los servicios de salud, no nos dejemos llevar por otra información que es errónea, y realmente lo importante es que nos podamos vacunar, que accedamos a la vacuna, y pues como dice la doctora Vivian, realmente de los vacunados no hemos tenido reacciones adversas, esto es un balance positivo y creo que seguiremos de esta manera. Y seguirnos vinculando, estamos informados todos, vayan al servicio, a su hospital en cada municipio para que puedan informarse acerca de ello. Carlos Mauro, por favor, las líneas COVID. Doctora Vivian, tenemos una línea COVID que desde que empezó la pandemia aquí la Secretaría, ¿por qué no le recordamos el número? Es importante llamar a la línea COVID del CRUE de la Secretaría de Salud Departamental. El número es 311-878-4864. También están las líneas de agendamiento de la empresa social del Estado José María Hernández acá en Mocoa, que es el 318-707-3266 y el 318-734-3804. En la página de la Secretaría de Salud se irán actualizando todos los números telefónicos de acuerdo a cada municipio. Doctor Jacinto, por favor, su despedida. Pues aprovechar para agradecerles a todos ustedes, a la doctora Mónica Guerrero Rendón, secretaria de Salud Departamental, a usted, doctora Vivian, a la doctora Cristina, a usted, Carlos Mauro, por la invitación. Agradecerles, estamos prestos siempre en el Hospital José María Hernández para brindarles el mejor servicio, y pues no está de más enviarles un saludo a mis colegas, a las auxiliares de enfermería que en este momento, y a las enfermeras jefes y a los médicos que en este momento están de turno en el área COVID. Agradecerles inmensamente a las personas que se conectaron con nosotros, estuvieron atentos a esta hora de información en el tema cómo avanza la vacunación en el departamento de Putumayo. ¿Tenemos algo adicional? Sí, importante. Ya las personas que recibieron la primera dosis, por favor, no botar el carnet de vacunación, llevarlo el día de la cita para recibir su segunda dosis, llevar el carnet de vacunación y llevar también su documento de identidad. Doctora Vivian, su despedida, por favor. Hoy estamos celebrando el Día Mundial del Riñón y hago un llamado y una invitación a toda la comunidad a cuidarse, a llevar estilos de vida saludable, a mantenerse físicamente activo con un mínimo de 30 minutos diarios de actividades de intensidad moderada, y esto reduce un 40% el riesgo de desarrollar diabetes y otras enfermedades como la enfermedad renal crónica. Es muy importante cuidar nuestros riñones. Gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook Live de la Secretaría de Salud Departamental, a TV Selva en Leguízamo, al Hospital José María Hernández, a la Gobernación del Putumayo y a Carlos Mauro. Una feliz noche para todos. Una vez más, agradecimiento a la doctora Cristina Hidalgo por la coordinación en las cámaras, Saúl Daza. Quienes habló, Carlos Mauro Rosero, de prensa de la Secretaría de Salud Departamental. Para todos, muchísimas gracias.